Normalmente los seres humanos nos hacemos una pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo es que vivo en este mundo? ¿Cuándo me voy? ¿A dónde voy? Hay muchas preguntas que los seres humanos se hacen. Algunos no quieren ni saber respuestas. Otros están buscando respuestas por todos lados. Pero sabemos que Dios ha dado la respuesta. Y mucha gente dirá, sí, yo la tengo. Cada religión dice que tiene la respuesta. Por eso es que es tan clave reconocer el valor de la Biblia como el libro que da las respuestas de Dios a las preguntas de la vida. La Biblia. ¿Por qué la Biblia? ¿Qué de característico tiene la Biblia que no lo tienen otros libros? ¿Qué peculiaridad bíblica tenemos que hace que sea la Biblia especial más que otros libros? Libros religiosos como el Corán y libros de los budistas y de los hindúes y muchos libros religiosos que hay. ¿Por qué la Biblia es más especial? Aquí usted va a tener un poco de información de esto, pero sabemos que la Biblia es el libro más antiguo religioso que hay, y las pruebas del sostenimiento de la Biblia, a pesar de tantas persecuciones, tantas veces que se quiso destruir los manuscritos bíblicos, y sin embargo, hoy en día todavía están apareciendo manuscritos muy antiguos que están corroborando que la traducción que tenemos es muy fiable, es muy buena. Quiere decir que después, y no había imprenta en ese tiempo, era escribiendo a mano. Escribas escribían un manuscrito, se está deteriorando, tienen que coger las palabras tal como están allí y pasarla a otro papiro para que se pueda seguir conservando. ¿Usted tiene idea la cantidad de veces que hubo que transcribir esos mensajes para que nosotros hoy en día lo tengamos todavía? Solamente la Biblia, usted se va a dar cuenta, es el libro que tiene los manuscritos más antiguos preservados por Dios mismo. Los manuscritos que más se le acercan son los de Platón, Aristóteles, como 900 años de diferencia de cuando ellos vivieron. Y sin embargo la Biblia tiene manuscritos escritos por la gente que vivía en ese tiempo, 30 años, 60 años, imagínense. Y con todo lo que hay de pruebas de que la Biblia es un libro muy confiable en cuanto a lo que trata el tema de la salvación. Tiene algunas diferencias, hay traducciones diferentes, hay maneras de enfocar la Biblia diferentes, pero todo va a esos manuscritos. Entonces, cuando nosotros usamos la Biblia, nosotros sabemos que lo que está allí es una palabra que Dios mandó a escribir. Y por tanto debemos creerla y debemos vivirla, aplicarla. El saber que Dios mandó a escribir la Biblia y no obedecerla, o si yo no la obedezco, o soy un poco bobo, que Dios dijo eso y yo no le hago caso y digo, no me importa, o será que no entiendo que Dios lo mandó a decir. Pero sabemos que Dios mandó a escribir, la misma Biblia lo atestigua. Jesús mismo declaraba que ni una palabra pasaría de lo que estaba escrito. Él vino a cumplir lo que estaba escrito. Él no vino a quitar lo que estaba escrito, Él vino a cumplir. Y la palabra misma nos dice que podemos tener confianza en lo que está escrito, aunque no podamos entender todo a la vez. No sé si usted alguna vez ha entrado en alguna escuela a estudiar algo y al principio usted no entiende. Usted es nuevo, tiene recién comenzando, y los que ya tienen 4 o 5 años le pueden explicar algo y se dice, no, ¿qué es eso? Algún día tú lo vas a saber. Así como ellos entraron algún día y no sabían y aprendieron, así tú entras y algún día también sabrás. No importa cuándo te hayas convertido, cuándo hayas venido a los caminos del Señor, siempre estamos aprendiendo. No nos graduamos en la carrera del Señor, sino que cada día estamos mejor preparados, pero seguimos aprendiendo. Dios sigue perfeccionándonos. El día de la graduación es el día donde uno queda así, derechito, y te gradúan arriba.
y te dan la recompensa y el premio arriba. Ese es el día de la graduación. Entonces, cuando hay una persona que dice, no, ya yo me sé todo, ay hermano, ahora es que le falta. Vamos a hablar de humildad y de dejar que el Espíritu Santo sea tu maestro. Vamos a empezar. Ahora es que le falta. Cuando uno cree que ya no necesita, créame, ahora es que necesita. Cuando uno se cree autosuficiente, hay peligro allí. Entonces, mejor siempre vivir confiados en que el Espíritu Santo es mi maestro y siempre me seguirá enseñando. Dice, de gloria en gloria, cada día nos va llevando por el Espíritu del Señor. Usted sabe que la Biblia está, digamos, para mejor lectura, está subdividida en libros. Los libros están del Antiguo, del Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento tenemos antes de que Cristo viniera y del Nuevo Testamento después que Cristo vino. Pero los libros a su vez están subdivididos. ¿En qué? A ver si me dicen. En capítulos y en versículos. El número grande es el capítulo, el número chiquito es el versículo. Cuando decimos vaya al Evangelio de Lucas o al libro de Lucas, capítulo 3, se le pone el número grande, versículo 15, el número chiquito. Digo esto para los que no saben cómo es la Biblia todavía. Es importante que leamos la Biblia. No sé, aquí de personas que ya tienen cierto tiempo en los caminos del Señor, si todavía tú no has leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, yo te quisiera recomendar que lo hagas. Yo he sabido de personas que están en la prisión y leen la Biblia en menos de un mes. No tienen más que hacer, a leer, se cansaron, se les cuesta y a seguir leyendo. Y la leen, digamos, si duran 6 meses en la prisión, la leen 3, 4 veces. Y salen de allí con fuego, tremendo. Pero nosotros que tenemos ciertas libertades, le decimos, lee la Biblia completa. Uy, ¿cuándo? No tengo tiempo. Es demasiado palabras que hay allí. Además, no la voy a entender. Con alguien con ese pesimismo, ¿qué hay que hacer? Echarle agua caliente a ver si se aviva. Porque con un pesimismo así nadie progresa. Primero que todo debemos saber que todo lo puedo en Cristo y que yo la puedo leer. Yo recuerdo cuando vine a los pies del Señor en el año 90, no me mandaron a leer la Biblia completa, pero por alguna razón me inquietó algo. Y por ahí en los primeros 6 meses ya yo la había leído. Y cuando le dije al pastor, a mi primer pastor, oh, ya yo leí la Biblia, dice, ¿cómo que leíste la Biblia? Ya, desde Génesis hasta el final. Usted me dirá, ¿y la entendiste toda? No, pero la leí. Lo importante era leerlo. ¿Sabes? Que después que uno la lee completa, entonces está lo que le llaman el cuadro completo, the big picture. Tú puedes ver algo en el Nuevo Testamento que te trae un recuerdo del Antiguo Testamento. Quizás no sabes dónde estás. Uy, yo sí que vi eso. Busca una concordancia o lo que sea, pero tú sabes que tú lo leíste. Pero si tú no la has leído completo, solamente hay personas que leen los salmos y algunos salmos. Algunos, no todos. Proverbios, de vez en cuando. Libros históricos, no, esos libros son complicados. Todos esos reyes, todas esas guerras me asustan. Que leen cosas que le convienen. Y ya. ¿Y sabes? Y luego quieres decir, yo quisiera crecer. Te hacen ciertas preguntas. Oh, no sé, háblale a mi líder. Te voy a llevar a un lugar que sí te pueden contestar. Pero Dios quiere que tú contestes. No importa la preparación académica que tú tengas, Dios es tu maestro. Y la Biblia se puede entender por medio del Espíritu Santo. Yo puedo hablar aquí o cualquier persona hablar aquí y si el Espíritu Santo no está, no entendemos nada. Puede decir, uy, muy lindo fue, brincó mucho, saltó, gritó, la gente estuvo contenta. ¿De qué habló? Oh, no sé. ¿Qué aprendiste? Ah, no sé, yo sé que fue bueno. ¿Por qué? Porque el Espíritu entonces no estaba allí enseñando. O tú quizás no estabas en la atención para aprender. Eso puede pasar también. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, yo les quiero recomendar algo. Siempre lo he hecho.
de la mejor manera que he visto que se puede leer la Biblia completa. Yo no le voy a decir que usted la va a leer en 3 meses, a menos que usted quiera guardarse 3 meses por allá o irse de retiro 3 meses. No, pero que usted la va a leer pronto, sí. ¿Qué tan pronto? De acuerdo a su interés. Si usted la lee desde Génesis 1 como yo lo hice, es bueno, no es malo, es bueno, pero uno dura mucho tiempo leyendo solo el Antiguo Testamento y llega casi como a vivir en el Antiguo Testamento. Y sin embargo, estamos en el Nuevo Testamento. Pero si uno lee el Nuevo Testamento de primero, entonces hay muchas preguntas que uno no entiende. ¿Por qué Jesús tuvo que derramar sangre? ¿Por qué no solamente murió de un ataque al corazón y con eso era suficiente? ¿Por qué tuvo que morir en sí y no pidió como a Elías, Señor, mándame el carrito que ya me voy, ya terminé? ¿Por qué? Hay preguntas que se contestan en el Antiguo Testamento. Pero cuando tú lo lees, el Nuevo Testamento de primero, entonces tú sabes dónde estamos viviendo en el periodo de la iglesia y el periodo donde el Espíritu Santo está obrando en la tierra. Y podemos tener una idea clara de qué sucede en este tiempo. Pero la recomendación que yo le hago es, voy a poner aquí el libro de Génesis, voy a poner aquí el libro de Mateo. Mateo, a ver si me ayudan. ¿Cuál es el próximo libro? Marcos, el próximo. Lucas, el próximo. Juan, y sigue Hechos. Por aquí tengo Apocalipsis. Y antes de Apocalipsis está ¿quién? Judas. Ok. Como yo les recomiendo siempre es que usted comience a leer la Biblia de corrido. De corrido. Es decir, si usted termina hoy en el capítulo 3, mañana comienza el 4. Y si terminó en el 7.5, capítulo 7, verso 5, mañana usted va a ¿dónde? En el 7, verso 6. Sígalo metódicamente. Y usted comienza en el Nuevo Testamento, y este es el Antiguo Testamento, no comience en el libro de Mateo. Yo recomiendo que comience en el Evangelio de Juan, en el 4º Evangelio. Y usted dirá, ¿pero por qué? Ya verá. Usted comienza en el Evangelio de Juan y sigue Hechos y sigue todos los libros. Cuando llegue a Judas, lea Judas, pero no lea Apocalipsis. Se va a asustar. Usted llegó a Judas y Apocalipsis, mejor me devuelvo. Y se devuelve y ahora sí comienza otra vez en Mateo. Es decir, la primera vez comenzó en Juan y lee de corrido, leyó Judas y se devuelve y vuelve ahora y comienza de nuevo en el Evangelio de Mateo. Y ahora usted va a hacer esto, va a leer de Mateo de corrido y ahora sí sigue Apocalipsis. Quiere decir que básicamente usted ha leído el Nuevo Testamento 2 veces ya, casi 2 veces. De ahí en adelante para allá 2 veces y esto una sola vez. Una vez que usted haya leído Apocalipsis en esa segunda vuelta, entonces yo les recomiendo que se regrese al Antiguo Testamento y comience Génesis 1 de corrido. ¿Sabes qué va a pasar? Que ya usted leyó el Nuevo 2 veces prácticamente y ahora va a leer el Antiguo una vez, pero cuando llegue aquí a Mateo, sígalo y termine en Apocalipsis de nuevo. Ahora sí la van a leer de corrido. Hay personas que podrían creer que están perdiendo el tiempo. No lo estás perdiendo. Estás repitiendo en tu mente una información muy valiosa. Pasó un tiempo cuando leíste ciertos datos aquí, cuando vuelves, pasa un tiempo, la mente lo refresca y lo capta. Ya yo lo había leído, pero ahora lo entiendo mejor. Perfecto. Cuando vuelves pasa otro tiempo que tú empiezas en Génesis, ya la mente lo había puesto a un lado y tú vuelves y se lo refresca de nuevo. Y sabes, la palabra se va a volver carne en ti. Carne, la vas a vivir, vas a entenderla. Será muy fácil después el poder trabajar con la palabra. Ya no hay tal cosa como que te puedan decir, vaya a tal libro, ¿dónde queda eso? En la Biblia, ¿pero dónde? Ya tú lo habrás leído. No quiere decir que te recuerdas de todo, imagínense.
Una supercomputadora lo podría hacer, pero sabes que está allí. Y cuando estés hablando con alguien, el Espíritu Santo puede traer de eso que has leído y puede aplicarlo en tu conversación. Ni sabes lo que estás hablando, pero el Espíritu está usando de lo que ya hay guardado en tu corazón, porque ya lo has leído. Yo se lo recomiendo de verdad a cada uno. Hágalo. Esfuércese. Todo en la vida requiere esfuerzo. Y si algo es muy bueno, más esfuerzo requiere. Si algo vale realmente la pena, más esfuerzo requiere. Pero vale la pena. Entonces yo les recomiendo de verdad que lo haga, porque le va a servir de mucho. La palabra de Dios es la espada de doble filo que tenemos para pelear contra el diablo. La palabra de Dios también es el alimento, el pan espiritual. Es nuestro alimento. La palabra de Dios también es como la semilla que se siembra en nuestro corazón. Y esa semilla ahora produce fruto espiritual tremendo. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Así es que les animo a que siempre estén leyendo la palabra. Hay más información en esto que tenemos para entregarles. Y las preguntas al final. Si tenemos tiempo, pues cualquier pregunta que haya, por favor, escríbala y la vamos a compartir al final de este tiempo. Pero ahora hablemos de otro tema importantísimo que habla la palabra. Dios. A ver, ¿alguien me puede decir quién es Dios para ti? Muy breve y que sea bien fuerte, que todos lo escuchamos. 1 o 2 valientes me dice, ¿quién es Dios para ti? A ver, ¿cómo tú hablas quién es Dios? Dígame, varón, que lo oiga, a ver, fuerte. El creador de todo lo que existe. Amén. ¿Qué más? El ser supremo. Nuestro redentor. ¿Qué quiere decir la palabra redentor? Redimir. Sí, es salvar, pero ¿qué quiere decir? A propósito, esa palabra la usamos mucho, pero la palabra redimir, redentor, ¿qué querrá decir? ¿El que vino a pagar qué? Sí, pero ¿el precio de qué? Ok, la palabra redentor significa el que paga algo que yo debo y yo no lo puedo pagar. La mejor manera de entenderla es, yo no sé si de donde usted viene, hay lo que se llama casa de empeño. ¿Sí conoce lo que es eso? ¿Prendería? ¿Prendería? Aprenda mejor. Ok, eso, casa de empeño, prendería, que necesito la leche, entonces mire, guárdeme este relojito y me da 100 pesos, lo que sea. Y él lo ve, ¿cuánto vale el reloj? 1000 pesos. Bueno, te doy 100, al módico 20 semanal. ¿Qué pasa? Si tú no tenías para pagar los 100, tú vas a tener luego para pagar lo que sigues consumiendo, más los 120 y 140 y 160 que le vas debiendo. No. ¿Sabes qué hiciste? Vendiste algo de 1000 por 100. Qué tremendo, ¿eh? En mi país le dicen, lo empeñaste y ya, lo perdiste. Ahora, el que redime es alguien que el de la casa de empeño te dice, te quedan 2 días, si no pagas, lo pongo a la venta y ya lo perdiste. Y el que redime es alguien, un amigo tuyo, por ejemplo, dice, uy, ¿cuánto debes? 160, pero ¿cuánto vale el reloj? 1000. No, tranquilo, yo pago los 160. No, es que no tengo cómo pagártelo. Tranquilo, te voy a regalar los 160, pero no para que te vayas de vacaciones. Yo voy a sacarte el reloj. Y va y paga los 160, redimió el reloj, ya no se perdió y se lo entrega ahora al dueño. Esa es la palabra redimir, redentor. Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados porque no teníamos manera de pagarle a Dios para poder saldar la cuenta. Cada pecado que hemos cometido, dice la palabra, provoca que haya una sentencia de muerte. La paga del pecado es la muerte. Cristo vino a librarnos de la muerte para que pudiéramos tener vida. Entonces es nuestro redentor, es Dios. ¿Qué más? Dios es
potente, omnipresente, omnisciente, eterno. Sí, Dios es Dios, pero también es nuestro Padre. Me llama mucho la atención la definición que Jesús dio de Dios. Jesús habla de Dios como ¿quién? Padre. Y hay dos términos para la palabra Padre. A ver cuáles son. Me empezó a dar calor. Abba y ¿cuál otro? Pater. De paternidad, ¿verdad? Entonces, Abba, Padre y Pater. Cuando Jesús habla del Padre nuestro que estás en los cielos, no dice Abba nuestro, dice Pater noster, Padre nuestro. La palabra Abba está hablando de mi papá. La palabra Padre está hablando del que provee, de la fuente de donde salen las cosas. La fuente, Dios es la fuente. Jesús nos muestra que debemos hablarle a Dios sabiendo que Él es el Padre, que Él es la fuente, Él es digamos, aquel ser maravilloso que tiene todo en sí. De Él salió todo, de Él salió de su poder, por su voluntad, con su deseo de hacerlo, hizo el mundo. Todo lo que existe, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder creador. Cuando Dios habla, Dios crea, porque Él tiene todo. Él es el Padre. Y cuando el Señor me mostraba a mí, no hace mucho, que meditara bien en este sentido, me ha servido tremendamente. Porque cuando yo le hablo a Dios, ya sea como Abba, como mi Padre, buscando esa comunión, es una cosa. Y cuando le hablo a Dios, como la fuente de lo que yo necesito, es otra cosa. Le hablo a Dios sabiendo que Él tiene lo que yo necesito y yo se lo pido. Dice, pide y se te dará, pero pídele al Padre. En otras palabras, pídele a la fuente. No pidas así a la loca, pídele sabiendo que Él está allí y que Él te va a dar lo que necesitas y tener fe de que tú lo vas a conseguir. Entonces, aprendamos que Dios es el Padre, es eterno. Él se reveló en la palabra de Dios, dice, se ha revelado en lo que llamamos la Trinidad, que muchas religiones pseudo cristianas o no cristianas se burlan de los cristianos cuando hablamos de la Trinidad. En el libro de Deuteronomio 6 dice, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. Y de repente los cristianos decimos, está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y personas dicen, oh, ¿ustedes tienen 3 dioses? No, uno solo. ¿Cómo es eso que es 3? Uno, es un solo Dios que se ha manifestado en las 3 personas, como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo. Y cuando vemos en la palabra, en el Nuevo Testamento, que Jesús dice en el libro de Mateo, cuando nos da la fórmula para bautizar, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No está diciendo solamente en el nombre de uno de ellos, ni siquiera dijo bautícelo en el nombre de Dios. Básicamente definió Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En lo que llamamos en 2 de Corintios, llamamos la bendición sacerdotal del Nuevo Testamento, dice la gracia, ¿de quién? La gracia del Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Pone al Hijo, al Padre y al Espíritu Santo. Y en muchos lugares en la palabra habla de los 3, en muchos lugares. Entonces vemos que es una revelación de Dios. No quiere decir que tenemos que entender cómo es esto. Hermano, créalo y punto, porque Dios está revelando quién es Él. Y la mejor manera de yo entender la Trinidad, la he compartido en ocasiones, es que hubo un tiempo donde Dios no había creado nada, pero Él existía, pero con Él estaba el Verbo, es decir, Él siempre pudo hablar,
y con Él estaba su poder. Siempre tuvo poder para hacer lo que iba a hacer. Es Dios. Pero cuando Él habló, hágase, el verbo, la palabra es el Hijo. Es decir, y el verbo es una persona. Y el poder con que se hizo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo, es también una persona. Y los tres trabajan a una unidad perfecta. Esto es verdaderamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así es que cuando nosotros hablamos de Dios, hablamos del Ser Supremo, creador de todas las cosas. Es nuestro Padre porque creemos en su Hijo. Él nos ha recibido como hijos, pero también es el juez de todas las generaciones, de toda la humanidad. Algún día todos tendremos que darle cuenta a Él, que fue que nos hizo, que nos formó y nos ha dado maneras para vivir en la tierra y que debemos obedecer. A Dios tenemos que aprender a amarlo y a adorarlo y a obedecerle. Amar a Dios es un mandamiento, no es una opción. No es que yo voy a amar a Dios si me siento bien, o si siento que Él me oyó, o que me complació la oración, o que me está bendiciendo. Yo tengo que amar a Dios porque es un mandato. Tengo que amarlo. Y cuando uno ama a una persona, ¿quiere lo malo para esa persona? No. ¿Quiere hacerle sentir mal a esa persona? No. Dos novios se aman y si se viven haciendo sentir mal, dejaron de ser novios, rápido. O esposos se aman, pero si uno está haciendo que el otro se viva sintiendo mal, hay problemas. Entonces, cuando uno ama a otra persona, siempre quiere que se sienta bien esa otra persona. Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios define de qué manera debemos amarlo. A ver si alguien me ayuda. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Todo tu corazón, ¿qué quiere decir el corazón? No, el corazón y el alma van cerca. El corazón es realmente la persona, es donde está todo, la voluntad, lo que me hace hacer algo que es parte del alma. Amarás al Señor con todo tu corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, ¿cuál es el corazón? Nada, la vida. El corazón, dice Jesús, se llena de algo. Y de acuerdo a lo que tú llenas, tu vida por los ojos, los oídos, donde vas, entonces tu corazón se puede contaminar o mantenerse puro. Dice el libro de Proverbios 4. Entonces, cuando uno guarda el corazón, uno tiene que guardar la manera de vivir, lo que escucha, lo que ve, guardar tu corazón. Y amas a Dios con todo tu corazón significa, Padre, me estoy guardando para ti porque te amo. Y con toda tu alma. En el alma ahora se amplía, porque el alma es realmente esa parte psíquica que tenemos que incluye toda nuestra vivencia. La mente, incluye la razón, incluye la voluntad, es decir, todas estas partes que uno tiene son parte del alma. Y el alma algún día va a ser juzgada. El alma será juzgada, dice la Biblia, de cada uno de nosotros y de cada ser humano. Algunos en el juicio serán hallados limpios. ¿Por qué? Porque no deben nada, le perdonaron todo lo que debían y están limpios. Otros no. Otros tienen que dar cuenta de sus actos. Eso dice la palabra. Entonces tenemos que amar a Dios con toda nuestra alma. En el alma está la decisión, el poder de decisión, la voluntad. Entonces, cada decisión que yo hago, si de verdad yo amo a Dios, yo la hago para honrarlo a Él porque yo lo amo a Él. Cada decisión, amar a Dios con toda su alma significa que las decisiones que tomamos están basadas en el amor a Dios y no lo quiero ofender, quiero mejor obedecerle. Con toda tu mente. ¿Qué significa con toda tu mente? Cuando la mente también es parte del alma. La mente es lo que pensamos.
la capacidad de pensar. Y hay personas que piensan cosas malas y hacen cosas malas. Hay personas que piensan cosas buenas y hacen cosas buenas. La Biblia dice, tal como es su pensamiento, el tal es él. Escucha, la Biblia dice que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La mente. Quiere decir que si vamos a amar a Dios con toda nuestra mente, yo debo pensar en las cosas del Espíritu y no pensar en las cosas de la carne. Pero la mente, la manera en que puedo entender mejor la mente, no es como lo pueda definir algún psicólogo o psiquiatra, sino que yo básicamente puedo entender la mente humana, yo le diría como si fuera o un, puede decir, jardín o una sala o una casa, como usted quiera, en este sentido, en que tiene acceso por 3 lugares, acceso. 3 maneras de poner pensamientos en ese lugar, llámele como usted quiera. Dios puede poner pensamientos en nuestra mente por medio de su Espíritu. Por el hecho de que somos seres espirituales, tenemos la capacidad de pensar, de discernir y de comunicarnos en el mundo espiritual. Entonces Dios puede poner pensamientos en nuestras mentes. Usted muchos lo vivimos. De repente viene un pensamiento. Wow, Dios me está hablando. Dios te está hablando, pero tú no escuchaste una voz. Llegó a tu mente el pensamiento y el discernimiento de que era de Dios. Entonces, Dios puede hablarnos a nosotros. Lo que pasa también es que Satanás tiene la capacidad de poner pensamientos en nuestras mentes. Satanás también. Te dice, pero Satanás es tan poderoso, tiene la capacidad. La Biblia dice una vez que el rey David se le ocurrió hacer un censo. Muchos han leído la historia, espero. Quiso hacer un censo y le dice el jefe de sus soldados, David, todo este pueblo es tuyo, vas a pecar si haces ese censo. Vamos a hacer el censo. Quiero saber cuánta gente hay en mi reino. Ok, dijo el jefe, hágase el censo. No era un censo para saber un número, era básicamente para enorgullecerse de lo grande que era y tremendo reino me ha dado Dios y cómo me ha bendecido. Entonces su corazón se dañó, pero la Biblia dice que fue Satanás que incitó a David a hacer un censo. David creía que era él que lo había pensado, porque la otra fuente es uno mismo puede pensar, tenemos la capacidad de pensar. Entonces, hay personas que quizás están aquí, pero están pensando afuera, uy, mañana tengo que hacer, pero no te veo ni la boca haciéndolo así, estás pensando, tu mente está dando vueltas. Sí, nosotros también podemos pensar. En el Nuevo Testamento tenemos este caso cuando Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Que Juan el Bautista, que Jeremías, que Elías. Ok, un momentito. ¿Y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy? ¿Qué dijo Pedro? Más duro, no lo oigo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Dios le acababa de revelar a Pedro algo. Y Jesús lo reconoció. Dice, comenzó Jesús a decir, ok, como ya vino la revelación y por causa de esa revelación marca una nueva etapa en mi ministerio, ahí comenzó a explicarles lo que venía. Que Él es el Cristo y que el Cristo tiene que morir y será entregado a los gentiles y lo van a matar y va a resucitar el tercer día. Y viene Pedro, uy Señor, de ninguna manera te acontezca eso. ¿Cómo se te ocurre permitir que te hagan eso?
¿qué Jesús le dijo? Apártate de mí, Satanás. Oiga, me acaba de decir que Dios me está hablando, ahora me dice que yo soy el diablo. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Por qué? Porque me imagino Pedro que abrió una puerta, te llegó una revelación del cielo. ¡Wow! Ya me imagino los otros 11, Pedro, y algunos con envidia, ¿cómo a Pedro y a mí no? Pero ahí estaba Pedro y Jesús le dice, te entregaré las llaves del reino de los cielos y tal, a Pedro. Yes, good. Ok, el orgullo abre una puerta para que el diablo entre. Inmediatamente Satanás entra al corazón de Pedro y ya quiere ahora, el gran filósofo Pedro ahora quiere mandar al Señor. No, Señor, ¿cómo tú puedes decir? No permitas. Y Pedro sabe, Jesús supo que el diablo entró a querer influenciarlo a él a través de Pedro. Y Jesús le llamó Satanás inmediatamente. ¿Por qué? Porque a la mente humana Satanás puede poner pensamientos y Dios puede poner pensamientos y nosotros también podemos poner pensamientos. La mejor manera de uno tener la mente de Cristo, ¿cuál será? Para tú tener la mente de Cristo, como dice Pablo, primero este eres tú. Tú dices, Señor, yo decido bloquearme. Satanás, te reprendo, no acepto ningún pensamiento tuyo en mi mente. Y hay que estar, watch out, hay que ser guardián. Porque el pensamiento viene sigilosamente, como una culebra se cuela a la mente. Y si tú no te das cuenta rápidamente, hay un pensamiento en tu mente y tú no disciernes de qué fuente proviene ese pensamiento, puede ser que el diablo te haga caer en una tentación, te pone una que tú dices, aquí ya perdí. ¿Por qué? Porque dejaste que el pensamiento se anidara en la mente. Santiago habla, dice que la concupiscencia que tenemos es la base para caer en la tentación, la concupiscencia. La concupiscencia básicamente es permitir, por un deseo carnal que me ha gustado, permitir que me llegue a la mente un pensamiento que tiene que ver con ese pecado, pero nadie sabe que yo lo estoy pensando. Yo, de hecho, me estoy sonriendo, mirando para el cielo. Y la gente quizás cree que este hombre está orando, se está deleitando, quién sabe en qué. Mira, ese pensamiento, cuando uno lo deja en la mente, dice la Biblia, entonces hace germinar una semilla de pecado. Y una vez que ha germinado, va a dar a luz el pecado y con ella va a venir la muerte, dice la palabra. La muerte no hubiera venido, la semilla no hubiera estado, no hubiera germinado, si yo no permito que en mi mente se quedara ese pensamiento. Entonces, mi voluntad al final es la responsable de dejar que haya pensamientos o no en nuestra mente. Porque la Biblia dice que lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted no tiene idea cuántas veces al día yo tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque uno puede estar tranquilo así y viene algo como, ¿y esto? No, en el nombre de Jesús yo reprendo ese pensamiento y lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús se va el pensamiento. Crean, eso es como automático. Al principio yo me sorprendía y digo, uy, se fue, ¿qué era lo que pensaba? No lo hables, ya se fue. Pero luego se vuelve una práctica. Recuerdo una vez, no hace mucho, que estoy no sé qué era y llegó un pensamiento y no hice ese proceso. Y luego viene la recriminación del espíritu. Es como, ¿por qué lo dejaste? Ay, Señor, ¿verdad? Tuve que hacerlo y pedirle perdón. Es decir, llega un momento en que ni siquiera el pensamiento malo Dios lo permite en tu mente. ¿Por qué? Porque el espíritu está reinando en ti. Entonces, para uno poder decir que tenemos la mente de Cristo, déjeme decirle, Pablo habla eso. Y hay mucha gente en las iglesias que dice, oh, es que yo tengo la mente de Cristo. Wow, gloria a Dios, hermano, explícame cómo lo haces. No, porque yo soy de Dios.
Sí, quiere decir que tú nunca piensas nada malo. No, soy un ser humano. Entonces no tienes la mente de Cristo. Pablo tenía la mente de Cristo, tú no. Ese es el problema, porque a veces la Biblia dice algo aplicándoselo a ellos y ya creemos que nosotros somos ellos. Tenemos la capacidad, sí, claro, si hacemos lo que aquellos están haciendo. Pero si yo voy a vivir una vida mundana, yo no puedo pretender tener el mismo tipo de control mental que Pablo y Juan y toda esta gente que solo estaban conectados con Dios. Es imposible. Entonces, nosotros debemos entender esto. Amar a Dios con toda nuestra mente significa tomar control de nuestras mentes también. ¿Qué voy a pensar? La Biblia dice, en esto piensa, dice en Filipenses 4, dice, piensa en lo bueno, lo recto, lo que tiene virtud, aquello que es valioso, piensa en eso. En otras palabras, piénsalo. Dirá, no, que me llegue, no, fórzalo a que piense. Busca algo bueno en que pensar, no dejes la mente divagar. Dicen que una mente así como en stand-by es el mejor taller del diablo. Ahí lo más probable es que van a venir pensamientos, pero no de Dios, sino pensamientos que te van a poner a deleitar en pecado, a ver qué tú harías. ¿Qué tú harías? Si no lo reprendes vas a caer, porque te va a llevar dominado, te domina. Es increíble cómo Satanás puede dominar las personas a través de la mente. Pero la palabra nos da la clave para nunca caer, nunca. Así es que debemos obedecer la palabra. Otro punto que vamos a tocar. Leyes son muchos puntos hoy. Pero este va a ser antes de coger un pequeño receso. El punto de el hombre y Satanás. Tremendo. Porque la Biblia explica que nosotros somos seres humanos. A ver, ¿cómo usted cree que existe el hombre, los seres humanos? ¿Dijo Dios? ¿Qué dijo Dios? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Nunca dice a la semejanza ni del mono, ni del gato, ni del pato. A imagen de Dios. La inmundicia que hay ahora por doquier está obligando a creer, que ya por ahí viene ese libro, creer que desciende la humanidad de los monos es mentira terrible. Dios quiere que miremos que nos ha hecho a su imagen y estos bandidos quieren que nos miremos como fuera un monito. ¿Y sabe algo? Ahora se ha descubierto con el ADN que cuando le hicieron el ADN, el genoma del ratón, este es un paréntesis, el genoma del ratón se asemeja más al del hombre que el de los monos, que el del chimpancé. Estoy esperando ver la noticia, no descendemos del ratón sino de los monos. ¿Serio? Perdón, no descendemos de los monos sino de los ratones, perdón. Sí, el genoma del chimpancé tiene una similitud del 96% al del ser humano. Y el genoma del ratón tiene una similitud de 99%. Eso es Dios haciéndole así a todos esos científicos. ¿Qué juego es este? Vayan a la Biblia que ahí van a encontrar quién es el ser humano. El ser humano fue hecho a la imagen de Dios. Y Dios formó al hombre. Al hombre, luego formó la mujer de la costilla del hombre, los bendijo, les dio la capacidad de que se multiplicaran, de que llenaran la tierra, de que sojuzgaran la tierra. Nos dio espíritu, nos dio el soplo del omnipotente. No dice a ningún animal que Dios sopló sobre ellos y estaban respirando aire, pero cuando hizo al hombre, dice, sopló en su nariz el soplo de Dios. El Espíritu de Dios. La palabra soplo es la palabra neuma, que viene de neumático, que viene de espíritu. El soplo está hablando, Dios nos sopló su espíritu. Por medio de su espíritu, a Adán y Eva, ellos podían comunicarse con el mundo espiritual y tenían comunión con Dios. Cuando pecaron, entonces ya se rompió esa comunión y vino la muerte espiritual, que es otra vez renovada o reactivada por medio de Cristo. Entonces, este es el hombre.
Pero ¿por qué hay gente? Dice la Biblia en Eclesiastés, dice, una cosa sé, que Dios hizo al hombre bueno, pero luego ellos se dañaron, se extraviaron en sus caminos. Pero Dios hizo al hombre bueno, no malo. Entonces esos niños que están naciendo no son hijos del diablo, no están con ese pecado original, eso es mentira. Dios los hizo buenos, los hizo inocentes. Pero luego que van creciendo, con todo lo que ven, empiezan a copiar y se vuelven a hacer lo malo. Ahora se volvieron pecadores. No son pecadores porque nacieron pecadores, pero son pecadores porque empezaron a pecar. Hay que tener muy en cuenta esto. Pero ¿por qué el hombre peca? Porque Satanás está suelto. ¿Y quién es Satanás? La Biblia dice que Satanás fue creado por Dios, una criatura de Dios. Dice en el libro de Ezequiel y de Isaías, que usted luego va a ver la cita, dice que Satanás estaba en el cielo con un gran cargo tenía en el cielo. Se estima que su cargo era, dicen, encargado de la alabanza en el cielo. Porque él dice, el día de tu creación, las flautas, los tamboriles que se tocaron, por razón de que ya tú saliste a existencia. Dice, él estaba a cargo de la alabanza. Eso es la gente tratando de ponerle un cargo. Lo que sí es cierto, que él tuvo influencia grande en el cielo. En su posición, dice, se rebeló contra Dios. Entró orgullo a su corazón y dijo, voy a subir y seré como el Altísimo. Subiré al norte. Y Dios dice, ¿así crees que vas a subir? Te mando a lo más profundo y dejarás de ser espanto. Ahora serás. Eras hermoso, ahora serás un espanto. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Y dice la palabra que Satanás, que es la serpiente antigua, dice el libro de Apocalipsis 12, en el libro de Génesis habla de una serpiente que fue donde Eva. Con que Dios te dijo que no comas. Y Eva empezó a hablar con el diablo y no sabía la malicia que tenía este pájaro allí, y cayó ella. Y como ella cayó en la trampa, le dio a su esposo a comer. Uy, no sabe este árbol. Uy, qué ricura. Adán, pruébalo. Eva, ¿en qué te has metido? No, tú no sabes nada, que vamos a ser como dioses ahora. Eva, no me quiere. Eva, mujeres a veces con la lágrima, no se me ofendan, que a veces así, a veces tienen el poder de la seducción y el hombre sabe que no lo tiene que hacer, pero para que no me llore o tenga una cantaleta o para tener la sonrisa y me cocine bueno, lo voy a hacer. Y caemos. Dice la Biblia que Adán pecó. La Biblia no dice que pecó Eva. La Biblia dice que pecó Adán. Cuando dice en el libro de Romanos que no pecamos nosotros al nivel que pecó Adán. Y usted dirá, yo he visto gente que mata, que roba, que está haciendo de todo. Dice, no se compara con el pecado de Adán. Uy, ¿cuál fue el pecado de Adán? Que comió del árbol. ¿Eso es peor que matar a 1000 gente? Ya. Porque por causa de esa desobediencia se dañó toda la humanidad. Entró el pecado ahora. Entró Satanás a reinar sobre el ser humano cuando el ser humano fue llamado a reinar sobre toda la creación que estaba en la tierra. Y la Biblia dice que esa serpiente que le habló a Eva es Satanás. Dice el libro de Apocalipsis, pues Satanás o la serpiente antigua. Cristo vino a aplastarle la cabeza a esa serpiente. Pero ¿sabes? Cuando Adán estaba en el Edén, no había pornografía, no había maldad, no habían ladrones, no había violencia, no había nada. Él estaba en el Edén y como quiera pecó. Y usted dirá, ¿por qué pecó? Si Dios lo hizo bueno y no había pecado afuera, ¿por qué pecó? ¿Será que tenía Dios predestinado a que pecara
para luego poder mandar millones al infierno? No. Pero pecó porque Dios le dio el libre albedrío. Dios le mostró, estas son las reglas del juego, Adán. Todo esto es tuyo, tienes el poder, tienes la autoridad, vas a reinar, tenemos comunión, solo obedéceme a mí. Haz lo que yo digo que tú hagas y no hagas lo que yo no digo que tú debieras hacer. No hagas algo que me desobedezca. Ahí está, ser obediente, obediente, obediente. ¿Sabes que Jesús dice, fue obediente hasta la muerte? Obediente hasta lo último. Adán perdió los derechos de la humanidad de una manera tan, por decir así, ridícula. Y Jesús tuvo que venir del cielo a la tierra y pagar un precio tan alto para poder quitar aquella maldición. Imagínense, Adán dañó, por decir así, nuestro patrimonio humano. Jesús vino a arreglar las cosas, a deshacer las obras del diablo. Le tocó al mismo Dios, al Verbo, venir a la tierra para arreglar las cosas que Adán había perdido. Tenemos que detenernos aquí por causa de que están grabando también lo que estamos hablando. Y es tiempo entonces de tomar un receso corto de 5 o 7 minutos. ¿Les parece? Y vamos a seguir este tema que está bueno. Lo veo ustedes así.